Bueno, llegó el momento de seguir hablando de otras informaciones de energía. El día de hoy estamos muy enfocados con el tema de energía, pero en esta ocasión, a esta hora de la tarde, tenemos que hablar de una decisión importante que tiene que ver con la estrategia del gobierno mexicano, del presidente Andrés Manuel López Obrador, relacionada con las energías alternativas, la nueva política de energía que han querido modificar las autoridades y que empresas y también organizaciones han buscado de las instancias judiciales alguna otra opción y recursos para frenar parte de lo que sería este recambio en la política energética del gobierno federal. Precisamente de eso queremos hablar con nuestro invitado de este día. Pablo Ramírez es especialista en energía y cambio climático para Greenpeace México y es justamente quien se encarga de la campaña de energía de Greenpeace. Él está en la capital mexicana. ¿Cómo estás? Hola Gabriela. Muy bien. Un saludo a ti y al auditorio. Pues mira, en América Latina hablamos mucho de, obviamente, de las energías de, digamos, de petróleo, gas, etcétera, pero acá en México estamos hablando de una progresiva, digamos, regreso a depender demasiado de los combustibles fósiles y hace algunas semanas nosotros reportamos que este recambio de la autoridad para darle preferencia a petróleos mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad está también generándole un problema a la ciudadanía, porque seguimos hablando de combustibles fósiles otra vez. Te dejo que le expliques a la audiencia. Sí, bueno, creo que es muy importante poder contextualizar esto que tú estás diciendo en medio de la crisis climática que se está viviendo actualmente, ¿no? O sea, podemos ver ya claramente los efectos que el cambio climático está teniendo en nuestro país, particularmente en México, también en la región latinoamericana, ¿no? O sea, podemos ver cómo los fenómenos hidrometeorológicos están subiendo de magnitud y de frecuencia, ¿no? Los países del Caribe, por ejemplo, los países que tienen litoral en el trópico pueden experimentar ya estos efectos que son cada vez más devastadores. Estamos hablando de sequías, estamos hablando de derretimiento de las masas glaciares y sobre todo estamos hablando de efectos en la vida de las personas, ¿no? O sea, eh, nuestro país y en nuestra región cada vez se ven más claramente los desplazados climáticos. En Centroamérica estamos viendo cómo cada vez hay personas que tienen que dejar sus países, que dejar sus ciudades a causa de cambio climático, ¿no? Entonces, estamos hablando de un problema que probablemente sea uno de los riesgos, uno de los retos más grandes que tengamos que enfrentar como humanidad, como especie humana. Y en ese sentido, bueno, los expertos nos han dicho claramente que lo que tenemos que hacer es dejar de quemar combustibles fósiles, ¿no? Ahí está el origen de las emisiones que causan el cambio climático. Entonces, bueno, en ese sentido, en 2015 firman los acuerdos de París. México es una parte firmante de los acuerdos y en ese sentido tiene compromisos tanto nacionales como internacionales en cuestión de disminución de sus emisiones. Estas disminuciones se desglosan por sector y pues definitivamente el sector energético es el sector que más contribuye a estas emisiones y en ese sentido pues también el sector que más tendría que colaborar en la política climática. Los acuerdos de París están vigentes, Andrés Manuel López Obrador los ratifica y de hecho en unas semanas más estaremos viendo la reelaboración de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, que son estas herramientas que nos llevarán o no a una trayectoria para mantener la temperatura por debajo del 1.5 grados, ¿no? Entonces me parece que con este contexto, pues es claro que nuestro país, que es el número 13 en el mundo en cuestión de emisiones de gases de efecto invernadero, pues tendría que estar tomando medidas contundentes, medidas que se alinearan en cuestión energética, al menos a estas políticas que tenemos comprometidas en nuestras leyes nacionales, ¿no? O sea, es un mandato legal que el gobierno tiene que acatar. Sin embargo, lo que hemos visto es que desde las administraciones anteriores, desde la administración anterior, la acción climática de nuestros gobiernos ha sido insuficiente, ¿no?
me gustaría acotar esto en el sector eléctrico, que es la pregunta que tú me estabas haciendo, en el cual la meta de México es generar el 35% del total energético, del total de la electricidad que se consume a partir de fuentes limpias. Para 2018, que era una meta intermedia, ya lo incumplimos. No cumplimos con la meta intermedia, que era el 25%, nos quedamos cortos por alrededor de 1.2%, me parece. Tomando en cuenta que estas energías limpias incluyen procesos a gas, grandes hidroeléctricas que en ninguna otra parte del mundo entran como energía renovable, incluso la nuclear. México es el único país en el mundo que no tiene metas de energías renovables, sino metas de energías limpias, y esto se debe a un lobby muy fuerte de los combustibles fósiles durante la elaboración de la reforma energética del 2013 y de la política climática a partir de París. Entonces, bueno, ya tenemos esto, ¿no? Tenemos nuestras metas, tenemos las contribuciones de reducción de emisiones y no se están dando. Y ahora lo que estamos viendo es que este gobierno pues nos está llevando hacia una trayectoria completamente diferente de la que necesitamos para cumplir siquiera las contribuciones nacionalmente determinadas que México tiene por ley. Que en este caso lo que simplemente quisiera agregar a la gente es entender que los cambios que se están dando en política en materia energética y las reglas que está cambiando el gobierno incluso están sacando de competencia aquellas empresas que están promoviendo energías renovables, que necesitan digamos, de la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, justamente para hacer estas pruebas iniciales con las que ya se podrían sumar a ser proveedores. Todo lo que toca a digamos, hogares residenciales que ya tienen energía solar, por ejemplo, tampoco se pueden vender entre privados este tema de la energía. Es decir, una serie de medidas que estamos entendiendo que son hacia atrás, hacia el pasado, hacia los combustibles fósiles, y a eso agrégale esta situación de promover una refinadora en Tabasco, la refinería de Dos Bocas, que va a producir combustóleo que el gobierno quiere venderle a la Comisión Federal de Electricidad, y con todo ello estamos generando un sistema que le beneficia al gobierno, pero que no le estaría beneficiando a los ciudadanos, y de ahí es en donde quiero partir, solo porque la victoria que tienen ustedes el día de hoy es una victoria legal, que no es definitiva, pero que es importante mencionar. Claro, te cuento un poquito cómo ocurre todo este trabajo que hemos estado haciendo. Como tú bien dices, el gobierno federal, desde que estaba en campaña, su plataforma de campaña más importante era volver a poner al petróleo como un eje del desarrollo, ¿no? Así como lo fue durante los años, el milagro mexicano, durante la época de la expropiación petrolera, en el que México era un país rico en recursos petroleros, que en realidad ya no lo es, ¿no? Las mismas autoridades en sus reportes nos muestran que las reservas mexicanas alcanzarían el nivel de producción que tenemos ahora mismo para alrededor de unos 6 años, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Pero bueno, definitivamente esto resulta verdaderamente problemático, porque así como tú lo estás diciendo, pues si nosotros pensamos en los documentos, en los programas rectores a nivel estatal, lo que nosotros tenemos es primero que nada el plan de desarrollo, ¿no? Donde no se menciona ni siquiera el tema de cambio climático. Después de ahí vendrían los programas sectoriales, ¿no? Y después de ahí vendrían ya los programas particulares en cuestión de energía, de electricidad y demás. Durante la pandemia, lo que ocurrió es que el gobierno presenta acuerdos y políticas de SENACE y de CENER que decían que debido al encierro, debido a la cuarentena, la demanda de electricidad había bajado, y en ese sentido las energías renovables, que una de sus características es la intermitencia, porque evidentemente no tenemos sol todo el día, el flujo del viento baja, ponían en riesgo la integridad del sistema eléctrico nacional total, ¿no? O sea, quiero contextualizar también aquí, o sea, es muy importante matizar. México, en la región latinoamericana, es el segundo país con menor porcentaje de energías renovables dentro de la oferta total de energía primaria. Solamente menos que México tiene Barbados.
¿no? Todos los demás países de la región tienen mayor participación de energías renovables dentro de su matriz, ¿no? Entonces, bueno, ya dicho esto, el gobierno nos dice que las energías renovables no son confiables, que las energías renovables debido a la intermitencia son riesgosas y entonces empieza a abrir una serie de debates, una serie de cuestiones que están superadas desde hace varios años a nivel mundial en cuestión de si que las energías renovables sirven o no sirven. A mí me parece que este debate pues definitivamente ya está superado y claramente podemos ver casos, por ejemplo, como el de la India, que económicamente no es un país mucho más rico que México, que cuente con mayores recursos, el cual ha apostado fuertemente por la transición a las energías renovables, que para dentro de un año o dos tiene una meta de 180 gigawatts de generación a partir de fuentes renovables, ¿no? Pensé que México, su capacidad total, o sea, lo que genera en total con todas las fuentes es 70 gigawatts. O sea, y eso, perdón que te interrumpa, y eso que en la India está una de las empresas refinadoras más importantes del planeta. Y ojo, estamos hablando de un país en el que está caminando una vereda que tiene que ver todavía con los combustibles fósiles, pero hay otra vereda, justo como está ocurriendo con la política de muchas compañías que son petroleras, caminar también, digamos que un tramo paralelo que toca a las energías renovables. Perdón, adelante. definitivamente, incluso esta refinería que tú mencionas de la India, en uno de sus reportes a los inversionistas, mencionaba que era muy posible que se diera un viraje del proceso de refinación de hidrocarburos, o sea, de refinación hacia lo energético, más bien hacia el uso del petróleo para otro tipo de uso, como los plásticos, medicamentos, textiles, etcétera, ¿no? O sea, vemos claramente que el mundo avanza hacia las energías renovables, ¿no? Hacia la transición energética, a diferentes pasos, ¿no? Vemos que el mundo se mueve hacia allá. Eso que tú mencionas es una clara señal, ¿no? O sea, que las empresas que se dedican a la extracción de petróleo y a los combustibles fósiles estén apostando por las energías renovables, nos muestra claramente que el mundo se dirige hacia allá, que sí funcionan, ¿no? Y que Claro. debemos empezar a ver hacia allá, ¿no? Y en ese Y, sentido, Y de ahí, perdona que te interrumpa, de ahí levanto dos conceptos. Primero, lo que tú decías al principio. Número uno, México ya no es un país petrolero, es un país con petróleo. Y esto lo hemos venido diciendo a través de muchísimas entrevistas que hemos hecho en este espacio. Número dos, las empresas petroleras se conciben ahora como empresas de energía y así quieren que se las llame, sobre todo porque están abriendo estos frentes justamente en relación con cumplir metas internacionales, con evitar demandas de inversionistas que están relacionadas con el cambio climático, etcétera. En ese contexto es en el que tenemos que precisar y digo, de alguna manera poner estos puntos porque son importantes de lo que tú estás diciendo. sí, definitivamente. Y en ese sentido, la política que está siguiendo el gobierno mexicano, pues va en contraflujo de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y sobre todo, a mí me parece que la base ideológica de lo que propone la administración López Obradorista es correcta, ¿no? O sea, lo público debe premiar sobre lo privado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de recursos estratégicos como lo son la energía. Y en ese sentido, el Estado tiene que ser un rector de la política energética. Sin embargo, me parece un error que el Estado esté apuntando y apostando todas sus fichas hacia los combustibles fósiles que en realidad pues son altamente contaminantes, ponen en riesgo nuestra salud, son ineficientes. Por ejemplo, el caso del combustóleo, como las refinerías, pues generan muchísimos combustibles residuales, como lo es el combustóleo. Aproximadamente hay un estimado de que por cada barril de crudo que entra al Sistema Nacional de Refinación, 30% se convierte en combustóleo, pues necesitan sacarlo. El combustóleo está prohibido prácticamente en todo el mundo y la salida que le están dando acá es a través de la generación de electricidad, ¿no? Que verdaderamente pues resulta verdaderamente riesgoso en términos de salud. Vemos claramente el ejemplo de Tula, de la refinería de Tula, que hace poco fue declarada como una zona de emergencia ambiental por el propio secretario de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, es muy importante que el gobierno entienda esta responsabilidad que tiene
de conducir la transición energética, porque en los hechos lo que está pasando con estas modificaciones políticas que se están haciendo es que se bloquea las energías renovables porque no son confiables, ¿no? Y se bloquean tanto para las grandes empresas que dicen que son los que están poniendo, que tienen contratos corruptos y poniendo en riesgo el sistema, pero también se frena, se bloquea para el propio gobierno, ¿no? O sea, pensemos que CFE tiene una beta que se llama CFE Renovables. Se bloquea también incluso para los consumidores privados que pueden hacer uso de la generación distribuida. Entonces, ellos están considerando privados y meten en un saco, digamos, a Iberdrola, digamos, no sé, a Enel, y al vecino de la esquina que quiere poner un sistema fotovoltaico en su casa, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos el caso de Baja California Sur, en el cual SENACE ha bloqueado completamente la penetración de energía renovable, tanto a gran escala como a pequeña y mediana escala, y dicen que no se podrá hacer uso de esta tecnología sino hasta 2027. ¿No? Sí, no, terrible, no tiene ningún sentido. Ahora, para ir cerrando la entrevista, porque se me está acabando el tiempo, Pablo, yo sí te quiero preguntar que vayamos directamente a lo que es el anuncio de hace casi 24 horas. Se ha concedido y ustedes han ganado, Greenpeace México ha ganado prácticamente una suspensión definitiva. Ustedes lo que pedían era, en plena pandemia, el gobierno está cambiando las reglas, dice que por un asunto de falta de fiabilidad de la red eléctrica no se pueden hacer las pruebas y todo lo que ya dijimos, en perjuicio de muchas compañías que han invertido mucho dinero y que ya incluso estaban apostando a que comenzara la operación después de estas pruebas que tenían que hacer. Ustedes ganan el recurso y lo que pasa aquí es, se suspende. De momento se suspende la otra política que el gobierno quiere activar, pero no se suspende de manera definitiva. ¿Qué sigue a partir de ahora? Pues mira, creo que es muy importante poder acatar también la acción legal de Greenpeace, porque lo que nosotros estamos demandando es básicamente se sustenta en los derechos humanos, ¿no? O sea, nuestra demanda no va tanto en la lógica de la competitividad y de las inversiones que han hecho las empresas, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos diciendo es que regresar a un modelo fósil de generación eléctrica va a tener daños al ambiente, va a tener daños climáticos, va a tener daños a la salud, viola el derecho humano al desarrollo sustentable, que además es uno de los ejes rectores de la política energética en este país, ¿no? En ese sentido, el argumento que da el gobierno de que las compañías se están beneficiando de contratos leoninos, pues bueno, o sea, nosotros lo que hacemos es invitar al gobierno a que se revisen los contratos, ¿no? Y entonces, si hay empresas que están haciendo un mal uso de estos contratos, pues que se revoquen, ¿no? Incluso también es importante revisar las empresas que están teniendo daños en comunidades y a los ecosistemas, ¿no? Porque existen casos de parques eólicos, de granjas solares que están desmontando selvas, que están también despojando de territorio a las comunidades de la Ventosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer. La transición energética no puede ser a cualquier costo, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que se respeten los derechos humanos y en los ecosistemas. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es eso. Y lo que viene ahora es, el juicio continuará, y la suspensión, o sea, esta política no podrá entrar en vigor sino hasta que se dé una sentencia definitiva por el Poder Judicial, ¿no? Entonces, bueno, ahí estarán llamando a presentar pruebas a las autoridades, nosotros también estaremos presentando pruebas. Este es un amparo que se hace con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Han habido también otras organizaciones de la sociedad civil que han presentado Y empresas, así es, ¿no? así es. Bueno, y las empresas que están defendiendo su inversión, ¿no? Claro. Y yo creo que con eso podemos prácticamente hacer ese corte de caja. Este es un programa de negocios, pero lo que queremos retratar aquí es que en todos los flancos, esta política nueva que está activando, que quiere activar la Secretaría de Energía y el gobierno federal prácticamente, pues va no solamente en contra de lo que serían las metas globales de medio ambiente, sino que está apuntando a contratos leoninos la autoridad. Es fácil decir, lo que hay que hacer es probar.
Y aquí, en materia de negocios, otra vez reiterar que muchas de las compañías que tienen temas de combustibles fósiles, empresas de energía, están yendo a hablar de temas de energía. Ya no se quieren ver como empresas de combustibles fósiles. Y solo hago esta aclaración porque siendo este un programa de economía, de negocios, y entendiendo que el mundo se está moviendo hacia donde ustedes están apuntando, pues si decimos que primero los pobres, pues primero también los pulmones de los pobres, porque quienes quedarían más afectados por este tipo de políticas, pues son directamente las personas que menos recursos tienen. Yo con esto me despido. ¿Algo más que tú quieras agregar, Pablo, para cerrar esta entrevista? Pues, o sea, justamente creo que es importante decir esto. El cambio climático es algo que nos afecta a todos, pero nos afecta de manera diferenciada, ¿no? Y sobre todo afecta a las personas que son altamente vulnerables a este tipo de efectos, personas que no tienen los recursos y que se encuentran en zonas apartadas, zonas periféricas. Y en ese sentido, pues el combate al cambio climático definitivamente también es un combate a la inequidad, un combate a todo esto que en México se ha recrudecido en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? En ese sentido, pues creo que justo esta administración que tiene una visión de redistribuir y de hacer más equitativo el acceso para la población, pues definitivamente tendría que ver al cambio climático como uno de los principales obstáculos para conseguir eso, ¿no? Entonces, pues necesitamos que ese liderazgo que se ha visto en las urnas se vea reflejado en la política también climática. Nosotros como periodistas de negocios lo que necesitamos es ver coherencia para decirle a la gente cuál es la coherencia de las políticas cuando se dicen, se activan y de lo que está pasando en el mundo. Y no podíamos no voltear a ver este anuncio que es una decisión importante, aunque es una suspensión temporal y falta ver, digamos que el fallo definitivo, pues es una noticia que hay que marcar. Pablo, te agradezco este contacto y esta perspectiva, por supuesto. Gracias y bueno, éxito en lo que ustedes están peleando, luchando a nivel judicial ahora. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias al auditorio por el espacio.